El 14 de diciembre de 2004, 8 agentes del Grupo Especial Jabalí entraron a una construcción abandonada en Playa del Carmen. Lo que encontraron allí dejó a todos atónitos. Un hombre dormía plácidamente en una hamaca, abrazando algo que parecía inexplicable. A su alrededor, utensilios de cocina, restos de alimentos y un cepillo de dientes manchado con materia orgánica. La escena era tan desconcertante que incluso los agentes más experimentados tardaron en procesar lo que veían. Pronto descubrieron que este hombre, identificado como Gumaro de Dios Arias, había estado involucrado en un acto extremo y fuera de lo común. El lugar estaba lleno de moscas, un indicio de que algo se había descompuesto rápidamente. Había recipientes con líquidos extraños y restos que parecían haber sido cocinados recientemente. Los investigadores también encontraron una hielera con cervezas y restos de inhalantes. Pero lo más impactante fue lo que Gumaro tenía consigo, parte de un cuerpo humano que había fallecido de manera drástica. Este descubrimiento generó preguntas inevitables. ¿Qué había llevado a esta persona a actuar de esta manera? ¿Quién era la otra persona involucrada en esta historia? El caso rápidamente capturó la atención de los medios de comunicación, convirtiéndose en un tema de conversación en todo México. Las primeras entrevistas realizadas a Gumaro revelaron declaraciones impactantes. Él admitió sin titubeo su responsabilidad en los eventos que llevaron a esta situación, pero lo hizo con una frialdad que desconcertó a quienes lo escuchaban. Incluso mencionó que había experimentado cierta satisfacción al llevar a cabo sus acciones, comparando el sabor de lo que había preparado con el de un platillo tradicional mexicano. Estas palabras solo aumentaron el misterio y dejaron a todos preguntándose qué había motivado tal comportamiento. Mientras tanto, los vecinos del área comenzaron a compartir sus propias versiones de los hechos. Un joven conocido como La Parca relató cómo Gumaro lo invitó a probar algo que parecía carne. Al notar algo inusual en su aspecto, el joven decidió investigar más de cerca y lo que vio lo dejó horrorizado. Corrió a contar lo que había presenciado y pronto las autoridades fueron alertadas. Este testimonio fue clave para que los agentes decidieran intervenir, aunque nunca imaginaron lo que encontrarían al llegar. Orígenes turbulentos. La historia de Gumaro de Dios Arias comienza en un pequeño rincón de México, en la ranchería La Azucena, ubicada en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Nació el 7 de abril de 1978 en una familia humilde que luchaba por salir adelante. Desde muy temprana edad, su vida estuvo marcada por eventos que moldearon su comportamiento de maneras inesperadas. A los 6 años, Gumaro sufrió un abuso a manos de un familiar cercano, un incidente que dejó cicatrices invisibles pero profundas. Este trauma pareció alterar su percepción del mundo y de sí mismo, llevándolo a adoptar comportamientos que desconcertaban a quienes lo rodeaban. Con el tiempo, Gumaro comenzó a jugar con muñecas y a decirle a otros niños que él era una niña. En otras ocasiones, corría por el pueblo fingiendo ser un pistolero, gritando frases como «soy un chico malo» o «soy una mujer mala». Estos cambios constantes en su identidad eran vistos por algunos como simples juegos infantiles, pero para quienes lo conocían bien, era evidente que algo no estaba del todo bien. Su familia intentó ignorar estas señales, pensando que con el tiempo se desvanecerían, pero lo que no sabían era que estas conductas eran solo el inicio de un camino mucho más complicado. Durante su adolescencia, Gumaro sufrió otro evento que marcó su vida. Fue atropellado por un tráiler. Aunque logró recuperarse físicamente, su comportamiento después del accidente se volvió aún más errático. Comenzó a aislarse con frecuencia, y en esos momentos de soledad desarrolló una conexión inusual con una yegua que pastaba cerca de su casa. Según relatos, solía acariciarla y hablarle como si fuera una persona, incluso llegando a imaginar que se trataba de una mujer estadounidense con quien tendría hijos algún día. Estas fantasías reflejaban una desconexión creciente con la realidad, algo que preocupaba a quienes lo veían interactuar. Su padre, frustrado por su falta de interés en trabajar y su tendencia a pasar los días holgazaneando, decidió tomar medidas drásticas. A los 14 años, Gumaro fue enlistado en el ejército,
con la esperanza de que la disciplina militar lo ayudara a enderezar su camino. Sin embargo, lejos de mejorar, su comportamiento empeoró. Durante su tiempo en el ejército, tuvo un enfrentamiento con un superior, lo que lo llevó a ser encarcelado temporalmente. Cuando finalmente desertó, regresó a su hogar con una ira acumulada que lo llevaría a actuar de manera impulsiva y agresiva. De vuelta en la Azucena, Gumaro comenzó a alejarse aún más de su familia. Se sumergió en un mundo de adicciones, consumiendo cualquier sustancia que pudiera encontrar. Su vida se convirtió en un ciclo de consumo y aislamiento, mientras su mente parecía perderse cada vez más en pensamientos confusos y delirios. Una vida al borde del colapso. Después de su paso por el ejército, Gumaro regresó a la Azucena, pero esta vez su vida tomó un rumbo aún más oscuro. Su comportamiento se volvió errático y comenzó a consumir una variedad de sustancias que encontraba sin dificultad. Lo que antes era solo un consumo ocasional ahora se convirtió en una dependencia constante, lo que lo llevó a alejarse aún más de su familia y de cualquier intento de llevar una vida normal. A menudo se le veía vagando por los alrededores del pueblo, desaliñado y con una mirada perdida, como si estuviera atrapado en un mundo que nadie más podía ver. Fue durante este tiempo cuando ocurrió un evento que marcó un punto de quiebre para su familia. Gumaro cometió un acto terrible contra su sobrino, un bebé de apenas 1 año que quedó gravemente afectado. En ese momento, nadie sabía quién había sido el responsable. Pero años después, Gumaro mismo confesó lo que había hecho. Este secreto fracturó definitivamente la relación con sus seres queridos, quienes ya no supieron cómo lidiar con él. El distanciamiento fue inevitable, y Gumaro terminó por abandonar el hogar familiar, buscando refugio en otros lugares donde pudiera pasar desapercibido. En el año 2000, Gumaro tuvo su primer encuentro formal con la justicia. Fue detenido y llevado al penal de Cárdenas, Tabasco, acusado de un delito menor, el robo de una grabadora y 5 camisas. Al principio pensó que lo habían encarcelado por los actos graves que había cometido en el pasado, pero pronto comprendió que esta vez no era así. Pasó 1 año y medio tras las rejas, un período que lo marcó profundamente. Cuando salió, su familia ya no estaba dispuesta a recibirlo, y Gumaro decidió dejar atrás su vida anterior para siempre. Con poco más que la ropa que llevaba puesta, se dirigió hacia Chetumal, en el estado de Quintana Roo, buscando empezar de nuevo. Sin embargo, su llegada a esta nueva ciudad no significó un cambio real en su comportamiento. Pronto se vio envuelto en otro incidente que dejó huella en su historia. Tuvo un altercado con un hombre que lo retó con un machete. Gumaro, en un arrebato impulsivo, desarmó a su oponente y lo atacó brutalmente, dejándolo malherido. Esa noche, según sus propias palabras, experimentó algo que lo persiguió durante el resto de su vida: la aparición de un espíritu que lo atormentó constantemente. Este episodio lo llevó a retirarse a El Petén, una región fronteriza entre México y Belice, donde vivió como un vagabundo durante algún tiempo. En El Petén, Gumaro encontró una construcción abandonada donde pasó varios días. Allí conoció a un anciano al que llamó El Sabio, un brujo maya que parecía tener un profundo conocimiento de rituales y prácticas esotéricas. Según Gumaro, este hombre le hizo una promesa inquietante. Si cumplía con ciertas acciones, obtendría poderes extraordinarios y una larga vida. Estas ideas parecían resonar profundamente con él, quien ya estaba sumido en una mezcla de delirios y creencias que lo separaban cada vez más de la realidad. Así, Gumaro siguió adelante, moviéndose entre pueblos y ciudades, buscando algo que nunca pudo encontrar, mientras su mente se perdía en un laberinto de pensamientos confusos y obsesiones que lo llevarían a cruzar límites insospechados. El día que todo cambió. El 12 de diciembre de 2004, la vida de Gumaro de Dios Arias y su pareja tomó un giro irreversible. Esa mañana, ambos se encontraban en la palapa abandonada, donde habían estado viviendo durante algún tiempo. Como era habitual, pasaron las horas consumiendo sustancias y alcohol, intentando escapar de la realidad que los rodeaba. Sin embargo, algo cambió cuando Gumaro recordó que su compañero le debía una cantidad de dinero.
500 pesos. En ese momento, lo que parecía ser un día más se convirtió en el inicio de una tragedia. Cuando Gumaro le pidió el dinero, su pareja respondió que ya no lo tenía, que lo había gastado. Esto desató una reacción inesperada. Gumaro, quien ya estaba alterado por el consumo de sustancias, perdió completamente el control. Lo primero que encontró a su alcance fue un cable eléctrico grueso, con el que comenzó a golpear a su compañero sin piedad. El forcejeo continuó hasta que su pareja quedó inconsciente. Pero eso no fue suficiente para detenerlo. Gumaro decidió tomar medidas más extremas, asegurándose de que no hubiera posibilidad de resistencia. Una vez que terminó, Gumaro se detuvo a observar lo que había hecho. Fue entonces cuando algo inquietante cruzó su mente. Comenzó a pensar que, al hacerse cargo del cuerpo, podría adquirir las habilidades y cualidades que admiraba en su compañero, quien había sido un trabajador hábil. Con esta idea fija, tomó un cuchillo y empezó a separar partes del cuerpo, guardando algunas de ellas para prepararlas más tarde. Durante este proceso, también extrajo ciertas partes que consideraba significativas, como un tatuaje distintivo que llevaba su compañero en el brazo izquierdo. Al día siguiente, Gumaro salió de la palapa y se dirigió al mercado local. Con el poco dinero que tenían, compró algunos ingredientes básicos: chiles, cebollas, especias y otros elementos necesarios para cocinar. Cuando regresó, encendió una pequeña parrilla y comenzó a preparar lo que sería su macabro festín. Cocinó algunas partes como si fueran carne de borrego, asándolas con cuidado y sazonándolas con los condimentos que había traído. También preparó un caldo utilizando otras partes, mientras el olor comenzaba a llenar el espacio reducido de la palapa. Durante los días siguientes, Gumaro continuó consumiendo lo que había preparado. Aseguró que el sabor le recordaba a un platillo tradicional mexicano, algo que describió como barbacoa. Sin embargo, su apetito disminuyó rápidamente cuando notó que el lugar comenzaba a llenarse de moscas, un indicio claro de que algo no estaba bien. Las moscas revoloteaban sobre los restos que aún permanecían en la palapa, y esto lo hizo sentir incómodo. Decidió dejar de lado lo que quedaba y se limitó a observar cómo el ambiente se volvía cada vez más pesado. Lo que Gumaro no sabía era que su actuar no pasaría desapercibido por mucho tiempo. Unos días después, un joven conocido como La Parca llegó a la palapa. Gumaro, siempre dispuesto a recibir visitas, lo invitó cordialmente a probar algo que había preparado. Sin embargo, el joven pronto notó que lo que le ofrecían no era carne común. Al observar más de cerca, vio restos esparcidos por toda la palapa y, horrorizado, salió corriendo del lugar. Este testimonio rápidamente se extendió entre los vecinos, quienes decidieron acercarse para verificar lo que estaba ocurriendo. Así fue como la historia comenzó a salir a la luz, marcando el inicio de una investigación que cambiaría todo para Gumaro: el juicio y la búsqueda de respuestas. Una vez que Gumaro de Dios Arias fue detenido, su caso rápidamente se convirtió en el centro de atención no solo para las autoridades, sino también para los medios de comunicación y expertos en comportamiento humano. Desde el momento en que fue esposado en esa palapa abandonada, quedó claro que este no era un caso común. Los investigadores sabían que había mucho más detrás de lo que parecía a simple vista, y comenzaron a profundizar en su historia para entender qué lo había llevado a actuar de esa manera. Durante su tiempo en el penal de Playa del Carmen, Gumaro mostró un comportamiento que desconcertó incluso a los guardias más experimentados. No solo se negó a interactuar con otros reclusos, sino que también comenzó a manifestar conductas que dejaban entrever un estado mental frágil. En una ocasión, tomó un trozo de su propia oreja izquierda y lo consumió, afirmando que lo hacía porque extrañaba ciertos sabores. Este tipo de acciones generó temor entre quienes lo rodeaban, incluyendo a los mismos presos, quienes preferían mantenerse alejados de él. Los psiquiatras y psicólogos que lo evaluaron durante su encarcelamiento comenzaron a crear un rompecabezas complejo. A través de entrevistas y observaciones, determinaron que Gumaro padecía esquizofrenia paranoide,
una condición que lo hacía experimentar delirios constantes acompañados de alucinaciones auditivas. Estas voces internas, según explicó él mismo, lo perseguían día y noche, y en ocasiones le daban instrucciones que él sentía obligado a seguir. También mencionó que creía firmemente en una promesa hecha por un brujo maya, quien supuestamente le había dicho que si cumplía ciertas acciones, obtendría poderes extraordinarios y viviría más de 150 años. En septiembre de 2008, Gumaro fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Chetumal, donde permaneció en una celda especial diseñada para mantenerlo aislado. Durante este tiempo, continuaron realizándose estudios para comprender mejor su situación. Los expertos descubrieron que además de su enfermedad mental, Gumaro padecía síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, una condición que pudo haber influido en su comportamiento errático y en su percepción distorsionada de la realidad. Este diagnóstico añadió otra capa de complejidad al caso, ya que demostró que su mente y su cuerpo estaban luchando contra múltiples desafíos simultáneamente. A pesar de su confesión inicial y su aparente falta de remordimiento, Gumaro nunca fue juzgado como un delincuente común. En marzo de 2007, un juez determinó que su estado mental lo hacía incapaz de enfrentar un juicio tradicional. En lugar de eso, fue considerado un enfermo mental que necesitaba tratamiento especializado. Esto marcó un punto de inflexión en cómo se manejó su caso, ya que las autoridades reconocieron que no se trataba simplemente de castigar un acto, sino de comprender las razones detrás de sus decisiones. Durante su tiempo en prisión, Gumaro continuó siendo objeto de estudio para expertos en psicología y criminología. Algunos teorizaron que su comportamiento podría estar relacionado con una combinación de factores: traumas infantiles no resueltos, abuso de sustancias y una desconexión profunda con la realidad. Otros destacaron que su obsesión con ciertas ideas, como la creencia de adquirir habilidades o cualidades al consumir partes de otra persona, reflejaba un patrón de pensamiento completamente ajeno a la lógica convencional. Aunque Gumaro aceptó los cargos que se le imputaban, nunca mostró arrepentimiento por lo que había hecho. En cambio, hablaba de ello como si fuera una experiencia que lo había transformado, asegurando que al hacerlo había adquirido las habilidades de su expareja, quien había sido un trabajador hábil. Esta afirmación dejó perplejos a los investigadores, quienes intentaron encontrar una explicación racional para su forma de pensar. El caso de Gumaro de Dios Arias no solo planteó preguntas sobre su culpabilidad, sino también sobre cómo la sociedad maneja a aquellos cuya mente parece operar en un plano completamente diferente. Su historia sirvió como un recordatorio de la importancia de prestar atención a las señales de advertencia en la salud mental y de buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Para muchos, su vida fue un ejemplo de cómo los traumas no tratados pueden llevar a comportamientos extremos y cómo la falta de apoyo puede empeorar una situación ya precaria. El legado de un caso inolvidable. El caso de Gumaro de Dios Arias dejó una marca imborrable en la memoria colectiva, no solo en México, sino también más allá de sus fronteras. Su historia, que mezcla elementos de trauma, enfermedad mental y comportamientos extremos, inspiró diversas manifestaciones culturales que exploran los eventos desde diferentes ángulos. Una de las más notables fue la canción titulada Caníbal, interpretada por Kim Kie y Lupe Esparza, que capturó la esencia del caso y sirvió como tema principal para la película argentina La hija del caníbal. Este fenómeno cultural demuestra cómo algunas historias trascienden lo local para convertirse en reflexiones universales sobre la condición humana. Además de la música, el caso también inspiró un libro titulado La Palapa, escrito por el periodista Alejandro Almazán. En él se profundiza en los detalles de la vida de Gumaro, desde su infancia marcada por traumas hasta los eventos que llevaron a su detención. El libro no solo busca narrar los hechos, sino también entender qué llevó a esta persona a actuar de manera tan fuera de lo común. A través de entrevistas y testimonios, Almazán logró reconstruir una imagen compleja de Gumaro, destacando tanto su fragilidad emocional como su desconexión con la realidad.
Irónicamente, la palapa donde ocurrieron los eventos que marcaron este caso volvió a tener vida años después. Lo que alguna vez fue un lugar abandonado y asociado con una tragedia, se transformó en una oficina de comercialización de lotes para un nuevo proyecto residencial. Curiosamente, este nuevo desarrollo recibió el nombre de Fraccionamiento El Cielo, un guiño irónico que contrasta con los oscuros eventos que ocurrieron allí. Esta transformación simbólica refleja cómo la vida sigue adelante, incluso en lugares donde pareciera que la sombra del pasado nunca desaparecerá. El legado de Gumaro de Dios Arias también invita a la sociedad a reflexionar sobre temas importantes como la salud mental, el impacto de los traumas no tratados y la necesidad de apoyo para quienes enfrentan desafíos invisibles. Su historia sirve como un recordatorio de que detrás de comportamientos extremos, a menudo hay una red de factores complejos que no pueden ignorarse. Expertos en psicología y criminología han utilizado este caso como punto de referencia para estudiar cómo la combinación de factores como el abuso infantil, el consumo de sustancias y la falta de atención médica puede llevar a situaciones inimaginables. Aunque Gumaro falleció en 2012, su historia sigue siendo un tema de discusión en foros académicos y conversaciones públicas. Muchos se preguntan si, con un enfoque diferente en su vida, las cosas podrían haber tomado otro rumbo. ¿Qué habría pasado si los signos de advertencia en su infancia hubieran sido atendidos? ¿Cómo habría cambiado su camino si hubiera recibido ayuda profesional en momentos clave de su vida? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero nos invitan a pensar en la importancia de prestar atención a quienes nos rodean y buscar soluciones antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, el caso de Gumaro de Dios Arias no solo es una historia de hechos impactantes, sino también una lección sobre la compasión y la empatía. Nos recuerda que todos tenemos una responsabilidad compartida de cuidar a quienes están luchando en silencio, ofreciéndoles apoyo en lugar de juzgarlos. Aunque su vida terminó de manera trágica, su historia puede servir como un llamado a la acción para construir un mundo más consciente y solidario. Activa la campanita para que sepas cuando subimos el próximo video.